Hola, soy una mujer que trabaja como cocinera, me casé este año y estoy disfrutando mucho de mi nueva vida húmeda. No suelo hablar de mi pasado con la gente que me rodea. No tengo muchos amigos, pero a menos que sea alguien muy cerca solo digo que crecí de una manera muy normal. Sin embargo, mi infancia fue tan tranquila. No fue que fuera infeliz porque tenía alguien que me amaba mucho. Esa persona era mi abuelo. Él era mi única familia hasta el momento, según tengo memoria. Siempre estuve con mi abuelo, él me protegió con su amor. No tenía a mis padres, así que quedé huérfano. Se podría decir que mi abuelo trabajó obrero en la construcción para criarme. Cuando envejeciera, él escogió. Recogía papel usado para vender o cargaba frutas y verduras en su camión para venderlas también, así que no tengo fotos de bebé. Mi abuelo dijo que debería salvar mi infancia y, cuando tenía 6 años, me llevó al estudio de fotografía para tomarme una foto en cada. Era como para registrar mi crecimiento, así que tengo algunas fotos espaciadas por año cada una. No asistí al jardín de infantes, pero pude aprender el alfabeto o los números. Mi abuelo era pobre pero tenía una buena reputación en el vecindario, por lo que los vecinos se ofrecieron como voluntarios para cuidarme y dijeron que mi abuelo trabajando duro para criarme, por lo que pude comer comidas calientes y jugar con los niños mayores de los vecinos, de quienes aprendí muchas cosas. Cuando mi abuelo regresó de trabajo, él me recogía a la casa donde vivíamos mi abuelo y yo. Era pequeña y en mal estado, con un baño y una cocina en una habitación. Hacía en invierno y calor en verano. Sin embargo, no era tan incómodo vivir para los dos. Nosotros en el verano mi abuelo arregló un ventilador que había recogido del depósito de chatarra y lo encendió, y en el invierno recogió mantas y sábanas calientes usadas y las lavó bien para cubrirme. Hizo todo lo posible para mantenerme. Incluso aunque él no tenía mucho, todos estábamos en una situación similar en el vecindario donde vivíamos mi abuelo y yo. Entre ellos teníamos mucho menos, así que recibimos mucha ayuda de nuestros vecinos. Mis vecinos vinieron a la escuela por mí en mi primer día en la escuela primaria y la gente se turnaba para los días de abiertas a pedido de mi abuelo. Cuando íbamos a excursiones escolares, los vecinos incluso preparaban comida para mi canasta de picnic para mostrar su agradecimiento. Mi abuelo arreglaba los electrodomésticos que se rompían porque era muy bueno con sus manos. La gente se ayudaba entre sí con cualquier habilidad que tuvieran. Era un vecindario amigable donde la gente llevaba bien, pero aún así no se podía evitar que hubiera chismes a espaldas de la gente. Hablar sobre mi abuelo y yo era un tema frecuente. De sus chismes probablemente tenían curiosidad por saber por qué mi abuelo me estaba criando en circunstancias tan difíciles. Mi abuelo nunca me había hablado de mis padres cuando yo era. Le pregunté dónde estaban mis padres, pero cada vez que le preguntaba, él simplemente decía que fueron al cielo después de que nací, así que asumí que eso era cuando estaba en los grados inferiores de la escuela primaria. Pensé que mis padres tenían alguna enfermedad que era difícil de tratar, como el cáncer, así que pensé que fallecido a causa de la enfermedad. Sin embargo, cuando estaba en los grados superiores en escuela primaria, escuché muchas historias diferentes. La fuente era principalmente de vecinas. No estoy seguro, pero no creo que el anciano se haya casado alguna vez. Es un viejo local aquí, pero nadie ha oído hablar de su esposa. ¿Podría ser que nosotros? Lo he escuchado porque no había ninguno. Era extraño. El abuelo me dijo claramente que mi mamá y mi papá se enfermaron y fallecieron, pero los vecinos no sabían nada de mis padres. Además, fue confuso que ellos tampoco hubieran visto a mi abuela, según el vecino. Yo para nacer necesitaba tener a mis padres y eso significaba necesitaba una abuela también. Después de escucharla reconocí que en nuestra casa no teníamos fotos familiares de mis padres y mucho menos una foto de mi abuela. Nuestra casa solo tenía un pequeño álbum de las fotos que me tenía mi abuelo una vez al año y algunas que nos tomaban nuestros vecinos a mi abuelo y a. Cuando entré a la secundaria comencé mi pubertad y me volví rebelde, empezando a cuestionarme sobre mi identidad porque solo vivía con mi abuelo. Era peor para mí. Comencé a tener más preguntas sobre mis padres cuando estaba en 9º grado. Decidí que ya era hora y confronté a mi abuelo. Por favor, dime la verdad. Abuelo. ¿Están mi mamá y mi papá? ¿Murieron? ¿Están vivos? ¿Por qué no? ¿Hay fotos? ¿Quién es mi abuela? ¿Por qué no hay fotos de la abuela? Los vecinos dicen que tú viviste aquí por tanto tiempo, pero nadie ha visto a la abuela. ¿Hay algo? ¿Me estás mintiendo? Lo interrogué como si estuviera interrogando a un criminal. Tan desesperada después de que me emocioné y comencé a sollozar, mi abuelo simplemente me consoló. Patty, lo siento mucho, una cosa que puedo prometerte es que eres mi nieta, no importa lo que digan los demás, eres mi nieta y la única. Uno los amaba más. En verdad tu mamá y tu papá no pudieron criarte así.
tus padres te dejaron frente a mi casa y se fueron, si están vivos volverán por ti, me dijo eso y me mostró una pequeña pulsera. Esta es, mira cómo tu mamá y tu papá se fueron contigo, creo que fue culpa tuya cuando naciste en el hospital. Cuando vi que mi curiosidad se redujo un poco era que mi mamá y mi papá me abandonaron, pero pensé que era suficiente, que mi abuelo me crió con su amor. Después de ese día pude recuperarme, comencé a escapar del túnel de la pubertad. No tenía intención de ir a la universidad, éramos demasiado pobres para considerar ir a la universidad y no quería, no es carga para el abuelo, así que decidí mi carrera incluso antes de ingresar a la escuela secundaria. Abuelo, quiero ser cocinero. Quiero ir a la clase de carrera cuando esté en el último año de la escuela secundaria y obtener mi licencia de cocina. Cuando me gradúe, quiero conseguir un trabajo de inmediato. Mi abuelo me preguntó si no ir a la universidad y dijo que haría cualquier cosa para preparar mi matrícula. Le dije que quería ser cocinera y preparar la atmósfera de antemano para que mi abuelo no se sintiera culpable por ello, como lo había planeado. Tan pronto como cumplí el último año de la escuela secundaria comencé a aprender a cocinar a través un programa de capacitación laboral establecido por la escuela y obtuve varias licencias de cocina. Pude conseguir un trabajo. Un mes antes de mi graduación y una semana después de mi graduación recibí mi primer sueldo, así que compré un bistec y me fui a casa. Quería salir a comer pero no tenía suficiente dinero para hacerlo. Decidí con comer bistec en casa. Compré algunas verduras y lechuga y cuando llegué a casa los ojos de mi abuelo se abrieron con sorpresa. Dejé el bistec y le entregué mi primer pago en un sobre. Abuelo, este es tu dinero para gastos. Es el dinero que queda después de comprar snacks. Mi abuelo no podía hablar. Patty, ¿puedo recibir esto? Es tu dinero que tanto te costó ganar, lo gastas en ti misma, nunca podré aceptarlo. Y luego me devolvió el sobre. Abuelo, si no lo aceptas, simplemente me iré de casa. ¿Por qué solo el abuelo hace las cosas? Para mí tenía tantas ganas de darte dinero que lo amenacé. Finalmente mi abuelo lloró. Aceptaba el sobre, luego puso el sobre en el libro que disfruta leer. Fue muy especial compartir comiendo bistec en un lugar donde yo había vivido toda mi vida. Me sentí orgulloso de poder hacer algo por mi abuelo. Por primera vez en mi vida que me sentí feliz mientras charlaba alegremente con mi abuelo y tocaba a la puerta. ¿Quién viene a esta hora? Mi abuelo, pregunté y me levanté y abrí la puerta. Sorprendentemente, 2 policías estaban parados. Ahí está Richard O'Leary. Dije que era mi abuelo. ¿Entonces eres tú, Patty Rowland? La policía preguntó, entonces dije que sí. Entonces ambos deben venir con nosotros. En la comisaría, cuando pregunté ¿qué? Respondieron que alguien acusa al señor Oli de secuestrar a un niño, así que tienes que venir con nosotros. Me sorprendió el secuestro de niños. No sabía por qué acusaron a mi abuelo de un crimen tan terrible. Que mi abuelo no era ese tipo de persona, pero la policía solo repitió que eventualmente fuéramos con ellos. Mi abuelo y yo nos subimos juntos al auto de la policía. Cuando llegamos esperamos en un lugar designado. Sin embargo, extrañamente mi abuelo parecía muy tranquilo después de algunos. Cuando el policía regresó, luego otras personas los acompañaron. Había una mujer de unos 50 años y una pareja que entró tomados de la mano. La mujer gritó. Se acercaba a mi abuelo y a mí. Así es, ese es el anciano, él era el que era él. Limpiador secuestró a la hija del presidente. ¿Qué dices? ¿A quién secuestró mi abuelo? Le grité a la mujer cuando los policías empezaron a hacer que la mujer y yo nos quedáramos tranquilos. Entonces de la pareja que estaba detrás de esa mujer gritando, la señora se acercó a mí por casualidad. ¿Eres Patty? Cuando me preguntó, tenía lágrimas en los ojos ante eso. Yo estaba confundida y torpemente asentí y de repente ella me abrazó y comenzó a hablar en voz baja. Patty, eres mamá, eres madre. Esa fue la palabra que pensé que nunca escucharía. Estaba conmocionado y desconcertado, sin embargo, la actitud de mi abuelo me desconcertó aún más. Se levantó con calma y dijo, finalmente has regresado. Solo ahora, ¿estás bien? Entonces la mujer de unos 50 años gritó como si fuera ridículo que hubiera secuestrado a un niño de nuestro orfanato. ¿Qué tonterías estás diciendo? Esa mujer gritó diciendo que abuelo necesitaba ser castigado con un puñetazo por secuestro y yo grité que mi abuelo no era culpable. La pareja se quedó allí mirando confundida. La mujer de unos 50 años dijo que la pareja vino a su orfanato. Dijeron que
Dejaron al bebé frente a la institución y regresaron para llevarse a su hijo. Habían dejado diciendo que volverían a buscar al niño y dejaron todos los documentos del hospital sobre el niño. Yo tenía unos 3 o 4 años, como sea que tuviéramos. No hay registro de la niña ni ningún documento de adopción, entonces recordé solo un incidente hace mucho tiempo, una niña desapareció y hubo un gran revuelo, informaron a la. Y registraron el informe de la niña desaparecida, pero no pudieron encontrarla en ese momento. Recordé que un anciano que trabajaba en el orfanato renunció repentinamente, solía permanecer cerca de los niños, así que pensé en despedirlo de todos modos, pero lo entendió y renunció, así que fue para secuestrar a un niño del orfanato y dejarlo atrás. La mujer que gritaba me hicieron una prueba de ADN mientras el abuelo observaba tranquilamente a la pareja, le preguntó a la policía si realmente eran los padres de Patty. La policía dijo que teníamos que esperar los resultados del ADN. Entonces el abuelo dijo, oficial, si exige que me quede en la cárcel, lo haré. Pero Escuchen mi historia. Mi abuelo tomó la mano del oficial y comenzó a hablar. La policía también confirmó que mi abuelo tenía derecho a defenderse. Mi abuelo dijo que hablaría cuando el ADN verifique que son mis padres. La policía dudó y luego preguntó una pareja para su opinión. Dijeron que si esa era la única manera que viejo pudiera contar una historia, esperarían. Mientras esperaban que saliera la prueba de ADN, mi abuelo se quedó en casa bajo su orden de fianza. Yo me quedé con mi abuelo volviendo y fui a mi trabajo 2 días después. Los resultados de la prueba de ADN salieron y mostraban que eran mis padres en un 99,99%, así. Conocí a mis padres después de 20 años, cuando escuché los resultados de ADN me sentí extraño sin darme cuenta, las lágrimas corrían por mi cara y mis padres nos abrazaron a mí y a Esti en voz alta. Luego la mujer que era la directora del orfanato miró y le gritó a mi abuelo como si estuviera para matarlo. Ahora necesitas arrestar al anciano por secuestro. ¿Tenías en mente ponerme fuera del negocio? Ella estaba actuando muy emocionada y enojada y el abuelo comenzó su historia como lo prometió. El abuelo sacó muchos papeles de casa y comenzó a mostrar uno por uno a la policía. Es cierto que he trabajado como limpiador en orfanato. No muy lejos de donde vivo actualmente, un día fui a trabajar temprano en la mañana y encontré a una niña pequeña durmiendo frente al orfanato, acurrucada. Supuse que era una niña abandonada por sus padres. Me preocupaba que ella tendría frío y empezó a llevarla al orfanato, pero se despertó y parpadeó con sus ojos. Llamando a mi abuelo, el niño le entregó la bolsa que tenía encima. En la bolsa había una muñeca con este papeleo y una carta que decía que regresaría a buscar a su hija. Llevé a la niña al orfanato y así fue como ella comenzó a vivir allí mientras hacía mi trabajo de limpieza. Veía a la niña a menudo. Embargo, principalmente su expresión era oscura. Me pregunto por qué, pero supe por qué después de aproximadamente un mes esa mujer estaba. Abusar del niño. Especialmente había una razón por la cual en ese momento el orfanato no tenía una muy buena situación financiera debido a que había demasiados niños y entró otro niño, así que ella descargó enojo con ella. El niño pequeño se vio obligado a lavar la ropa afuera y lavaba los platos, sus manos estaban rojas y sangrando por congelación, así que fui a ver a la directora varias veces a su oficina y le pedí que dejara de tratarla de esa manera y luego simplemente me despidió cuando me iba. Me sentí mal por el niño. Me veo tan infeliz, así que esa es la razón por la que lo hice, porque mi abuelo había dicho que incluso entonces tenía mi bolso con esos papeles. El director ni siquiera se molestó en leer los documentos en el bolso y fue negligente al no registrarse y ser abusivo. Esa fue razón para llevarme. A partir de ese momento comenzó a criarme como su nieta. Él sabía que estaba mal, pero era una situación inevitable. Después de que terminó de hablar la policía estaba en un dilema. Yo también. Solo esa mujer parecía tan triunfante diciendo, ¿de qué está parloteando ese viejo loco? Estás inventando un espectáculo para... Te demandaré por difamar mi reputación, continuó despotricando. La policía le preguntó si tenía alguna evidencia que respaldara su afirmación. Entonces mi abuelo se puso de pie con confianza. Dijo eso. Una mujer que trabajaba en ese momento llamada señora Camberland fue la testigo. La policía fue inmediatamente a reunirse con la señora Camberland y mientras esperábamos no decir nada. La verdad se reveló que al final de la tarde la señora Camberland vino personalmente a la estación de policía para ser la testigo por si acaso había tomado fotos de mis manos rojas de Frozen y las había guardado con ella. Cuando mi mamá vio mis manos rojas de Frozen comenzó a llorar. Había otras fotos
El director me golpeó y mi barbilla estaba rasgada y con innegable evidencia. Arrinconaron a la directora y mis padres inmediatamente dijeron que la demandarían. Solo entonces ella comenzó a pedir perdón, pero fue en vano. La acusaron de violencia contra niños y la arrestaron. Mi abuelo y yo pudimos regresar a casa. La noche que escuché mis padres sobre ellos, mi papá fue defraudado en su negocio y terminó en la calle sin dinero y como no podían criarme, me dejaron en el orfanato. Trabajaron duro para llevarme de regreso y tan pronto como ganaron algo de dinero fueron al orfanato, pero yo había desaparecido y ni siquiera estaba registrado en el orfanato entonces. Hace mucho regresaron al orfanato y solo entonces el director dijo que tal vez el anciano pudo haber secuestrado al niño, así que por eso lo denunciaron a la policía. La directora del orfanato intentó culpar de todo a mi abuelo, pero terminó ayudando a mis padres a encontrarme, aunque lo que hizo no se podía perdonar. Dijeron que habían sido solo unos pocos años desde que finalmente se estabilizaron sus finanzas. Trabajaron con culpa por haber abandonado a su hijo, pero ahora pensaron que podían quitarse un poco de carga de encima. No sentía ningún rencor contra mis padres. Solo estaba emocionado y ansioso por finalmente conocer a mi mamá y a mi papá. Tampoco culpé a mi abuelo, él me salvó y me dio un inmenso amor y cuidado mientras viví con él. Creo que esa fue la razón por la que no odié a mis padres. Les dije que entendía su situación. Les agradecí por regresar. Encuéntrame ahora. Mi mamá me abrazó llorando, luego se arrodilló frente a mi abuelo. No fuera por él no podría haber crecido tan bien como ahora. Ella dijo que era tarde, pero le agradecieron y dijeron que se ocuparían de él de ahora en adelante y quería que viviéramos todos juntos. Mi abuelo se negó varias veces, pero mis padres fueron implacables. Eventualmente mi abuelo y yo fuimos a la casa de padres a vivir todos juntos. Sin embargo, adaptarnos no fue muy fácil porque vivíamos separados más en lugar de estar juntos. Al final mis padres consiguieron otra casa para que mi abuelo y yo viviéramos juntos justo al lado de su casa. Solo entonces pude vivir cómodamente como mi abuelo y yo solíamos vivir después del trabajo. Toda familia se reunió para cenar. Y veo televisión como cualquier otra familia. Después de casarme, mis padres se unieron a mi abuelo para vivir juntos. Ahora todos nos hemos convertido en una familia sin sentirnos incómodos. El director del orfanato fue demandado por mis padres, quienes insistieron en que no podían perdonarla. Tuve que hacerlo. Fui a corte por el caso. Durante ese tiempo me reuní con mi esposo. Mi esposo estaba bajo el fiscal a cargo del caso contra el director del orfanato, por lo tanto mi esposo también es mi amigo que sabe todo sobre mi pasado. Dijo que él mucho respetaba a mi abuelo, que había criado a un niño durante casi años que no era suyo. Pienso en eso a menudo. Me pregunto si podría haber hecho lo que mi abuelo había hecho. No sé si podría haber hecho de la misma manera. Han sido difíciles. Amo y respeto a mi abuelo más que a nadie en este mundo. Espero que viva mucho tiempo con buena salud. Espero que todos. Historia.